Buenas noches público, mi nombre es José Santana y bienvenidos a mi canal. A continuación voy a hacer un resumen de una obra literaria para que hermosa, El fantasma de Canterville, del autor Oscar Wilde. Este es de género un poco satírico, comedia y terror. Lo que quiso hacer el autor es un poco de todo. A continuación vamos a hablar un poco sobre el autor, para después adentrarnos en el resumen de la historia. Oscar Wilde fue un destacado escritor, dramaturgo y poeta irlandés del siglo XIX. Nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, y murió el 30 de noviembre de 1900 en París, Francia. Su vida estuvo marcada por su ingenio, su excentricidad y su contribución a la literatura y el teatro. Wilde estudió en el Trinity College de Dublín y más tarde en el Magdalen College de Oxford, donde destacó por su brillantez intelectual y su estilo de vida extravagante. Después de graduarse se trasladó a Londres y se convirtió en una figura destacada en la sociedad londinense, conocido por su aguda sátira y su vestimenta llamativa. Su carrera literaria despegó con la publicación del Retrato de Dorian Gray en 1890, una novela que exploraba temas de decadencia, belleza y moralidad. También escribió una serie de exitosas comedias como La importancia de llamarse Ernesto y Un marido ideal, que lo convirtieron en uno de los dramaturgos más influyentes de su época. Sin embargo, la vida de Wilde sufrió un giro trágico cuando fue procesado por indecencia grave, debido a su orientación sexual, mal ahí por el reinado de esa época, y él tuvo una relación con Lord Alfred Douglas. Fue condenado en 1895 a 2 años de trabajos forzados en prisión, lo que lo sumió en la desgracia y la ruina, pero mediante el tiempo que estaba en prisión, él siguió escribiendo obras. Tras su liberación, Wilde se exilió en Francia, donde vivió en la pobreza y el anonimato. Él murió a los 46 años en París, dejando un legado literario significativo y una figura icónica en la historia de la literatura. Su agudeza satírica, su ingenuo y su lucha contra la hipocresía y la moralidad victoriana lo convierten en una de las figuras más fascinantes de la literatura del siglo XIX. Como ven, Oscar Wilde es un ejemplo a seguir que luchó contra las injusticias de esa época solo por su orientación sexual. Es decir, que era homofóbico. Ese reinado era homofóbico. A continuación, el resumen de la obra. La familia Otis, como buenos americanos que son, no le tienen miedo a nada. Por eso, por mucho que el anterior propietario no dejase de advertirles que el castillo de Canterville que acababan de comprar por un precio irrisorio está maldito, estos siguen adelante como si nada y despliegan sus modernos muebles y bártulos y entran en la casa y los 4 son recibidos por la señorita Umney, la ama de llaves. De pronto, el señor Otis, mientras su mujer y su preciosa hija Virginia se asientan, rodeadas por las carreras de los 2 traviesos e hiperactivos gemelos, y mientras su otro hijo, Washington B. Otis, descubría la casa, la exploraba, ellos ven una mancha de sangre en el salón. Evidentemente, el señor Hiram B. Otis, el propietario, le exige al ama de llaves que lo limpie de inmediato, pero esta se niega diciendo que es imposible quitar esa mancha, ya que le pertenece a Lady Eleanor, la cual fue asesinada en ese mismo día en 1575 a manos de su malvado marido Sir Simon de Canterville. Este personaje va a ser muy importante, así que estén atentos. La señorita Umney no tarda en ponerles al corriente de la maldición. Cada noche el fantasma de Sir Simon Canterville recorre los pasillos, condenado por haber matado a su propia esposa. Ignorando sus preocupaciones, el señor Otis extrae un quitamanchas mágico americano que le había dado su hijo Washington Otis y elimina las pruebas del delito. En ese momento un rayo golpea el castillo y el ama de llaves se desmaya. Cuando se despierta, declara que los problemas se acercan y no van a tardar en llegar, y que la familia ha hecho mal en mudarse en ese castillo. Pero a los Otis, como ya había dicho antes, poco le importan los cuentos de miedo y se marchan a dormir. A la mañana siguiente, la mancha de sangre vuelve a aparecer, y cada vez que Washington Otis la elimina, esta vuelve a resurgir cada mañana. O sea, el ciclo se repite.
Finalmente los Otis admiten la existencia del fantasma, pero no le toman importancia y siguen con la eliminación de la sangre, como parte de la rutina de sus mañanas. Hasta el punto que la sangre empieza a aparecer de colores diferentes en diferentes días de la semana. Esta información también es muy importante más adelante. Colores como amarillo y un verde esmeralda. La cuarta noche de la estancia en su casa, a la 1 de la mañana, el fantasma de Sir Simon se manifiesta por el pasillo, haciendo sonar sus cadenas que tenía en los pies y en los brazos, en las muñecas. Y como alma en pena, que es, valga la redundancia. Pero el señor Otis, harto del estruendo, se acerca al muerto y le recomienda que lubrique las cadenas con un aceite milagroso que ha traído de América. Típico de blanco. Yo digo que es como una exclusión eso. Ultrajado por tal falta de miedo y respeto, Sir Simon sale volando pasillo abajo, a tiempo para reencontrarse a los gemelos de frente, que habiéndole emboscado empiezan a tirarle almohadones a la cabeza. Angustiado, Sir Simon desaparece atravesando una pared hasta llegar a su habitación secreta, donde llora y planea vengarse contra esos mal encarados americanos. Oh shit, here we go again. A partir de ese día, los gemelos planean cada noche verdaderas atrocidades con las que atrapar y maltratar al pobre fantasma. Mientras tanto, Sir Simon pone en juego sus 300 años como alma en pena para poder asustar y reparar a la familia, pero nada parece funcionar. Exhausto, se retira finalmente a su habitación a llorar. El único momento de esperanza que tendrá de recuperar el poder sobre su propia casa vendrá con la visita del duque de Cheshire, Cecil, que es, digamos, el pretendiente de Virginia Otis. Pero al recordar a los gemelos y sus atrocidades decide quedarse encerrado en su habitación para siempre. Virginia, la hija mayor de los Otis, no es tan cruel como el resto de su familia con el pobre fantasma, e incluso comienza a lamentar por su suerte. Para ella, la existencia del fantasma no tiene sentido si no puede dejar mancha de sangre y hacer sonar sus cadenas por la noche. Por eso, cuando se le encuentra, lo perdona por haber robado su pintura. Yo le dije esa información muy importante después. Resulta que cuando el fantasma y Virginia se comenzaron a hablar y él le contaba que él odiaba la moral, habla de su esposa y que eso fue una razón por la que la asesinó. Resulta que un día el fantasma le había llevado un ciervo macho de 2 años y la esposa no se lo hizo. Y resulta que los hermanos de su esposa lo habían dejado morir de hambre. Y en esto Virginia siente empatía y le dice al fantasma si tiene hambre para darle un sándwich que tiene en su bolso. Pero el fantasma ya le dice que no, porque ya no puede comer nada porque es un fantasma. Y el fantasma le dice que ella es bondadosa, no como su atroz y vulgar familia. En lo que Virginia le dice que se detenga, porque aquí el único vulgar y mala persona es él por haber asesinado a su esposa y estar perturbando su tranquilidad, o sea, la de la familia, y por haberse robado las pinturas, ya que Virginia, ella era pintora, y resulta que cuando el fantasma ya no tenía más sangre de verdad, él comenzó a robarse las pinturas de Virginia, y como todos los pomos rojos, y después cuando ya no tenía pomos rojos se comenzó a robar las pinturas amarillas y verde esmeralda. Información que les dije que sería importante más tarde. Y después Virginia brava se va y dice que no, que se va brava. Le dice buenas noches al fantasma. El fantasma le dice que no se vaya porque no ha podido dormir en 300 años. Sir Simon le confiesa a la muchacha que una profecía decía que una joven dorada de corazón puro conseguiría romper su maldición si lloraba y rezaba por él. Virginia acepta salvar el alma de Sir Simon y ambos desaparecen detrás de un tapiz. Pronto los Otis se desquician al descubrir que su hija ha desaparecido. Tras buscar en la casa y sus alrededores, la familia empieza a perder la esperanza.
Pero entonces a medianoche escuchan una música espeluznante y Virginia regresa de la nada completamente pálida. En sus manos lleva una cajita de madera tapada, llena de joyas que el fantasma le dio. Resultan que eran de su esposa y parte de él. La joven entonces acompañará a su familia a la habitación secreta del fantasma, donde encuentran el esqueleto de Sir Simon. Virginia rezará para el hombre y en ese instante el almendro del patio florecerá como una señal de que Dios ha perdonado a Sir Simon por sus pecados. Y aquí se acerca el final. Con el alma del viejo fantasma por fin descansando, los Otis celebran su funeral. Al señor Otis no le hace gracia la idea de que Virginia se haya quedado con las joyas, ya que técnicamente eran parte del patrimonio de Lord Canterville y no pagaron por ellas cuando compraron la casa, pero Lord Canterville insiste en que la joven debe quedarse. Años más tarde, Virginia se casa con el joven Cecil, el duque de Chelsea, otra información que le dije que sería más importante. Tras la luna de miel, los recién casados visitan la tumba de Sir Simon y hablan acerca del fantasma. Pero pase lo que pase, Virginia se niega a comentar lo que ocurrió con el fantasma anciano y ella desaparecieron tras un tapiz mientras estuvo a solas con él. El duque entonces comenta que es posible que algún día Virginia le cuente su secreto a sus hijos, haciendo que ésta se enrojezca y dando pie a múltiples preguntas sobre el verdadero significado del final de este cuento. Fin. Este fue un resumen de todos los capítulos que hay en el libro, bien hecho, estructurado. Aquí ya tienen toda la obra resumida y no pueden pedir más. De verdad, les recomiendo esta obra. Muy interesante, mucha comedia, vas a reír y ya cuando una vez perdonar al fantasma vas a llorar un poco, te vas a entristecer un poco. Gracias, eso fue todo.